Cambiaron de nombre, simple y sencillamente el nombre original era un tanto largo y confuso, y la idea es esta: lidiando con la injusticia. Nos ofrece siempre cada una de las lecciones. Lecturas bíblicas. Una, en este caso, son tres: Proverbios 21:3, 29:11, Salmos 11, versículo 7, y no lo vamos a leer por el momento, ya que más adelante vamos a encontrar que nos pide la lectura, y entonces ahí lo vamos a estar solicitando, y nos va a estar apoyando Ladislao con estas diferentes lecturas. Recordemos que cada una de las lecciones comienzan con el desafío. El desafío es el planteamiento del tema. Y vean lo que nos dice aquí el material de Haciendo Negocios de Acuerdo a la Palabra de Dios. ¿Cuántas veces ha escuchado la siguiente frase? Esto no es justo. ¿Cuántas veces ha dicho esto cuando siente que le han engañado? Y dice, bueno, en verdad, la vida no es justa. Esta es una frase, honestamente, muy, muy contundente, que yo quise destacar porque de pronto parecería que nos deberíamos de sentir tremendamente indignados ante las injusticias de la vida, y creo que en buena medida así es, pero por otro lado, el estar luchando en contra de la injusticia parece ser que es algo con lo que permanentemente vamos a estar en este mundo. Este mundo no es justo y pensamos que debería de serlo. La vida no es justa y pensamos que debería de serlo. Hace algunos años me topé con algo increíble y fue la mentalidad criminal. Este fue un reporte sobre cómo es que piensan los criminales. Y un criminal que de pronto asesina a otra persona o que roba a otra persona, es curioso porque muchas veces llega a tener en su mente una idea muy peculiar, y es que lo que él está haciendo no es una injusticia. Lo que él está haciendo, simple y sencillamente, es todo lo contrario. Es equilibrar la balanza, porque él está tan mal, él está tan marginado, él nació en una situación tan compleja, tan anómala, y como otra persona sí tiene, entonces lo que él hace es equiparar, equilibrar la balanza. Y muchos de ellos llegan verdaderamente a no tener ni siquiera el más mínimo remordimiento de lo que hacen. Y el planteamiento es que la vida debería de ser justa, y como no lo es, entonces tomemos la justicia por nuestras propias manos. Sin embargo, cuando vamos a la Biblia, vamos a encontrar que en el escenario nos muestra que la vida no fue diseñada para ser justa. La justicia es un concepto sumamente elevado que hoy vamos a poder de alguna manera tocar, pero que nos desafía mucho a la lógica humana. Vean lo que nos dice aquí el material. En un negocio donde las ganancias y las pérdidas están al margen, las decisiones importantes se hacen frecuentemente sin considerar lo que es justo. Ser justo con los demás y responder pacientemente y apaciblemente donde se nos trata injustamente puede ser la forma o una forma poderosa para mostrar que somos verdaderos discípulos de Jesucristo. A mí me gustaría aquí remitirme a dos cosas. Una es, ¿cómo es que la Biblia nos presenta el escenario del mundo? ¿Cómo es la vida según la Biblia? Y hay un capítulo en el libro de Una vida con propósito, uno de los libros más leídos no solamente del cristianismo, sino de la historia de la humanidad, en donde aborda qué es la vida desde la perspectiva de la Biblia. Es en particular el capítulo número 5. Y en este capítulo le animo muchísimo a quien no ha leído el libro, que lo haga. Busque Una vida con propósito de Rick Warren. Y quienes ya lo han leído recordarán que en el capítulo 5 y 6 habla acerca de tres metáforas que la Biblia utiliza para hablarnos acerca de la vida. Y una de estas es que la vida es una prueba. La vida fue diseñada para probarnos, para desafiarnos.
Y esto es importante reconocerlo, porque cuando nosotros vamos al mundo empresarial, vamos a estar constantemente siendo probados, siendo desafiados, y vamos a estar siempre en esa lucha entre la justicia y la injusticia. Así fue diseñada la vida. No es una situación que le pasa solamente a algunos. Todas las personas, sin excepción alguna, tendremos dilemas éticos. La semana pasada comenzábamos precisamente con el asunto de la ética. Y quiero mostrar una gráfica muy interesante. Espero que estén ustedes en este momento viendo mi pantalla. Déjenme ver si así es. Si no, aquí lo modifico. Ahí está. Lo que ustedes están viendo en pantalla es el índice de percepción de corrupción del año 2017. Bueno, sé que está de por sí muy pequeñito y ustedes en su pantalla lo deben de estar viendo con una letra minúscula, pero el mapa se alcanza a entender. Bueno, es un mapa de los 5 continentes. Encontramos América, encontramos África, encontramos Europa, todos los continentes. Y en este mapa aparecen en un tono amarillo unos países, en un tono naranja otros y en un tono rojo otros, y otros en un tono rojo intenso. Bueno, resulta que según este mapa y según una organización que se llama Transparencia Internacional, la corrupción en el año 2017 fue percibida de manera diferente en cada nación. Las naciones más amarillas fue donde se percibió menor nivel de corrupción, mayor transparencia, mayor legalidad. En las naciones rojas, pues menos, más corrupción, menos transparencia. Y ustedes se van a dar cuenta que México aparece en un tono rojo, rojo y como dijera aquel, muy bonito. Pero desde la perspectiva de este escenario, no es nada halagador. México aparece en un rojo y un rojo intenso. No es ni remotamente uno de los países más transparentes. Todo lo contrario, figura como un país con un altísimo nivel de corrupción. Y esto es algo interesante. La buena noticia es que este fue el dato del año 2017 y ya salió el nuevo, el del 2018, y se los pongo aquí en pantalla. La mala noticia es que empeoramos. Empeoramos. Es decir, México pasó del lugar 135 al 138 de las naciones más corruptas, considerando 180 naciones en este estudio. Es decir, estamos en la calle de la amargura. Y entonces, quiero volver al material y vamos a encontrar, por un lado, esto. Es cierto que la vida es injusta y que vamos a encontrar muchas injusticias. Sin embargo, hay lugares, hay comunidades, hay naciones que han logrado combatir de una manera más fehaciente el tema de la injusticia o de la corrupción. Lo hay en todas partes, pero no en la misma magnitud. Y esto es un desafío para nosotros interesante porque muchos pudiéramos llegar a pensar, bueno, dice la Escritura que en el mundo tendremos aflicción, no hay nada más que hacer y a sufrir con esto. Pero también dice la Escritura, más confiad, yo he vencido al mundo. Y entonces la pregunta es, ¿podemos hacer nosotros una diferencia? ¿Pudiéramos nosotros, quienes estamos aquí tomando este diplomado, hacer una diferencia en México para que en unos años México ya no fuera de las naciones más coloradas, sino que fuera tomando un matiz más amarillo? Bueno, hasta mi gato se enciende cuando digo eso, se prende. ¿Por qué? Porque sabe que podemos hacer algo. Muy bien. Perdonen ahí al bambino que se pone medio juguetón a esta hora. Esto nos lleva al siguiente punto, que es la reacción. Recordemos que la reacción es donde nos va a invitar a hacernos preguntas, a respondernos, y si estuviéramos en un grupo cara a cara, esto se presta tranquilamente para charlar, para dialogar. Y entonces en la reacción tenemos varias preguntas. Comenzamos con esto. Número 1. Dice, lea Proverbios 21:3. Y le quiero pedir ahí a Ladislao que nos apoye con esa lectura. Nos va a hacer varias preguntas acerca de ese texto. ¿Cómo describe Dios la justicia? ¿Describe el ser justo y recto de una manera simplista? ¿Por qué no podemos solo
encoger nuestros hombros y decir, bueno, pues la vida no es justa, e ignorar en el lugar de trabajo situaciones en las que sabemos que no se está dando la justicia o que son injustas. ¿Qué nos dice Ladislao? Proverbios 21. 21:3. Dice así: hacer justicia y juicio es a Dios más agradable que sacrificio. ¿Sí me escuchan? Sí, excelente, Okay. Excelente, Ladislao. Muy bien. ¿Cuál fue la versión que nos leíste? Reina Valera. El mismo versículo en la Nueva Traducción Viviente dice, al Señor le agrada más cuando hacemos lo que es correcto y justo que cuando ofrecemos sacrificios. Y lo que nos acaba de leer Ladislao y este otro texto, mismo texto pues en la otra versión, pues nos lleva a un punto importante. Es cierto que hay injusticias y ahí es precisamente donde Dios quiere vernos. Ahí es precisamente en donde vamos a ser probados. ¿Por qué? Porque a Dios le agrada más cuando hacemos lo justo que cuando ofrecemos sacrificios. De pronto podemos pensar que vivir una vida religiosa no es fácil y creo que no lo es, pero eso es mucho más sencillo que vivir una vida justa todos los días. Mostrar una vida sacrificial cierto día de la semana o cierto día del año, pues no es tan complicado. En el día a día, como empleado, como jefe, como patrón, como cualquier persona que está interactuando con otros que no son justos, que no son leales, que son injustos, que son tramposos, eso compromete al final del día lo que verdaderamente estoy creyendo. Vean lo que nos dice la reacción en el punto número 2. ¿En qué formas puede un cristiano ayudar a elevar el nivel de rectitud en las prácticas de negocios dentro de un sistema que por lo general es corrupto? Y entonces nos invita ahí a leer Salmos, capítulo 11, versículo 7, y vuelvo a pedirle a Ladislao que nos apoye con esa lectura. Gracias. ¿Qué salmo es? Porque no lo veo aquí. Perdóname, es Salmo, capítulo 11, versículo 7, o sea, Salmo 11, 7. Ok. Dice así, versión Reina Valera. Porque Dios es justo y ama la justicia. El hombre recto mirará su rostro. Así es. Dios ahí es descrito como justo, pero no solo eso, sino que además Él es amante de la justicia. El mismo texto nos dice en la Nueva Traducción Viviente, pues el Señor es justo y ama la justicia, los íntegros verán su rostro. Y aquí aparece la palabra integridad. Y la integridad es un versículo bien interesante porque nos habla acerca de ser de una sola pieza, algo que esté íntegro, está completo. Si nosotros tuviéramos una pieza que le falta, o un adorno, un jarrón, vamos a decir, que le falta un pedazo, pues no está íntegro, le falta. Y la integridad es una característica que indudablemente distingue a una persona de otra. Alguien ha dicho que la integridad es la manera en la que actuamos exactamente donde nadie nos ve, cuando nadie nos ve. Y es finalmente lo que verdaderamente somos. La integridad y el carácter están estrechamente ligadas. ¿Y de qué formas puede un cristiano ayudar a elevar el nivel de rectitud en las prácticas de un negocio dentro de un sistema en donde la gente suele no ser íntegra, donde la gente suele no ser recta? Pues para empezar poniendo el ejemplo, para empezar marcando diferencia. Y esto es algo importante. El planteamiento número 3, vean lo que nos dice. ¿Qué significa, según Proverbios 29:7, ser recto y luchar por la justicia cuando a alguien le han robado sus derechos? Si nos puedes ayudar, Ladislao, con ese versículo, Proverbios 29, versículo 7, por favor. Sí, así es. Dice, conoce el justo la causa de los pobres, mas el impío no entiende sabiduría.
Es correcto. Conoce el justo la causa de los pobres, dice la Nueva Traducción Viviente. Los justos se preocupan por los derechos del pobre. Al perverso no le importan en lo absoluto. Y bueno, aquí entra un tema bien complicado, porque cuando estamos nosotros en el mundo laboral, pues sabemos que el negocio que estamos manejando, para el que estamos trabajando o el negocio que nosotros poseemos, pues tiene que dar utilidades, tiene que dar rendimientos. Y muchas veces nosotros nos damos cuenta que... Que Dios les bendiga a todos. Y si no, mañana nos vemos el sábado. A ver, ahí se nos va a quedar. Vamos a ver. Listo, ahí creo que lo tengo ya arreglado. Discúlpenme. Y entonces, bueno, por un lado dices, bueno, sí, pues qué bonito el estar ayudando a la gente, pero esto es negocio. Y si me la paso ayudando a la gente, al cliente interno, al trabajador, pues eventualmente no voy a ganar nada. Voy a estar pagando por trabajar. Y entonces es una situación obviamente muy complicada. Proverbios entonces nos dice, a los justos les preocupa el derecho del pobre. Entonces aquí la cuestión es que debemos de encontrar un balance. Y ese balance es clave. Si yo me aboco totalmente a estar ayudando a la gente, pues eventualmente a lo mejor estoy pensando que más que una empresa lo que debo de estar manejando es una fundación sin fines de lucro. Y si ese es el asunto, está bien, es correcto. Pero si lo que yo estoy manejando es una empresa, entonces debo de encontrar un balance en preocuparme por los derechos de otros, por los derechos de la gente que trabaja conmigo, por los derechos de la gente más desvalida, sin que mi negocio deje de ser negocio. Y entonces se requiere mucha, mucha sabiduría. Vamos a hacer aquí una pequeña pausa antes de darle lectura a las dos preguntas que continúan acá sobre Proverbios 29:7. Y en esta ocasión le voy a pedir al ingeniero Keren, se darán cuenta quienes nos han acompañado en las otras sesiones, que ahora no está con nosotros la licenciada Ofelia González. Ella tuvo un compromiso el día de hoy, pero Keren nos va a apoyar con el tema de las preguntas. Quienes hayan escrito en el chat alguna pregunta, este es tiempo, Keren, de compartirla. Adelante, por favor. Todo bien, Edgar, no hay preguntas. Correcto. Muy bien, muchísimas gracias. Si alguien quiere hacer alguna pregunta, adelante con hacerla escribiéndola ahí en el chat y vamos a hacer otro momento, vamos a abrir otro momento para que estas preguntas sean externadas. Aquí las preguntas que nos plantea en la parte final del punto número 3 ¿es esto práctico en el mundo empresarial? Si crees que esto no te concierne, ¿cómo te describe este pasaje? Bueno, entiendo que es muy complicado, pero la verdad es de que sí resulta ser práctico. Cuando el jefe, cuando el propietario, cuando el compañero de trabajo de veras se interesa en los derechos de los demás, se puede generar una conexión importante e interesante que si está debidamente balanceada, puede hacer que las personas, inclusive al recibir el beneficio de un jefe, de un patrón o de un compañero, hombre de fe, genere una lealtad hacia él y un compromiso con la empresa que reditúe para ambas partes. Lo importante es que si estamos pensando en justicia, pues la motivación sea la justicia. Que si nuestro empleado está viviendo una injusticia, a nosotros eso nos mueva. Y que si en un momento determinado nos va a costar alguna situación, nos va a costar dinero, nos va a costar tiempo, estemos dispuestos a hacerlo, porque lo más importante es la justicia, porque con la justicia nosotros estamos agradando a Dios. Pero la verdad es de que yo creo que en la práctica, cuando se actúa justamente, las personas muestran una de dos caras, o generan una lealtad
que hacen que su compromiso con la visión, con la empresa, con el propio jefe sea estrecho y los lleve a dar lo mejor de sí en su trabajo y en su desempeño, o no. Y si no, si una persona ante el esfuerzo de otros en cuanto a recibir ayuda, en cuanto a mostrar el preocupación porque viva una situación de justicia, y la persona no es capaz de ser recíproco, es cáncer y tiene que salir del equipo. A mí me encanta cada uno de los órganos de mi cuerpo. Sé que no soy el más guapo del mundo, pero pues no me gustaría perder ni un dedo siquiera. Sin embargo, ¿qué pasaría si en mi brazo tengo cáncer? Pues trataría de arreglarlo, pero si no se arregla, prefiero cortarlo. ¿Por qué? Porque mi vida vale más que mi brazo. Un equipo está formado por personas que eventualmente pueden ser una especie de cáncer. Es decir, me encantaría que esta persona estuviera aquí y que colaborara y me encantaría que estuviéramos en la misma idea, pero no estamos en la misma idea. Y esta persona, lejos de ayudar, está perjudicando. Yo fui justo con él, yo lo apoyé, yo lo ayudé y él no está siendo recíproco, es cáncer. Que se vaya. Oye, pero ya tiene muchos años y se va a llevar una buena liquidación. Oye, pero es que está súper entrenado. Es caro que se vaya, pero es más caro que se quede. Ese es el asunto. Pues sí, si me van a amputar un brazo, pues es carísimo, duele, es terrible, pero si se queda, me mata. Y este es el punto. Este tema de la justicia tiene un balance bien raro, porque vamos a encontrar en muchas iglesias una enseñanza extrema acerca de la justicia, y ahorita lo voy a tratar de ejemplificar con un versículo que hemos escuchado desde siempre y que hoy yo creo que nos va a hablar mucho acerca de este concepto de justicia. Vean el punto número 4. ¿Recuerda alguna ocasión cuando usted o alguien que conoce luchó por la justicia al ver que era tratado injustamente? Yo creo que difícilmente alguno de nosotros no diría que alguna vez ha sido tratado injustamente. Yo creo que esto es algo bastante universal. Lo que sí creo es que hay personas que han sido tratadas de manera injusta en extremo. Hay personas que han padecido cárcel, hay personas que han padecido persecución y son situaciones pues muy complicadas que las han llevado, por ejemplo, a salir de su casa, a salir de su ciudad, a salir de su país. Y pues solo ellos que lo han vivido pudieran de alguna manera entender qué es lo que eso representa. Sin embargo, quise ir a la escritura y busqué dos palabras, más que pensando aquí en un caso personal, buscando en la Biblia dos conceptos, dos palabras que están relacionadas de una manera muy peculiar. Voy a cambiar la pantalla y los voy a llevar, o al menos pretendo, déjenme ver, acá está. Los voy a llevar a la concordancia. Acá estoy en el portal de Bible Gateway, como les he comentado en otras ocasiones. Yo lo uso muchísimo. Y cuando nosotros escribimos una palabra en el motor de búsqueda, nos aparece cuántas veces está en la versión en la que lo estamos buscando. Lo interesante es que inclusive podemos buscar la misma palabra o conjunto de palabras en diferentes versiones simultáneamente, e incluso en diferentes idiomas. En esta ocasión lo que hice fue, me limité solamente a la versión Reina Valera 60, que es la que normalmente utilizo para estudiar, aunque si se fijan, normalmente la contrasto con otras versiones, como la Nueva Traducción Viviente, la Traducción Lenguaje Actual, la NBI en menor medida, pero normalmente lo hago. No es tema del día de hoy, pero me gustaría nada más aclarar la razón por la que lo hago. Una es obvia, porque nos da mayor claridad. Al hablar de versiones bíblicas, existen tres diferentes criterios de traducción. Uno de ellos se llama, o se le denomina, traducción de equivalencia formal.
básicamente toman una de las palabras originales de la escritura. Recordemos que el Antiguo Testamento fue escrito mayoritariamente en hebreo, hay partes en arameo, y el Nuevo Testamento mayoritariamente en griego, aunque también hay partes en arameo, fundamentalmente hebreo y griego. Y entonces, en la equivalencia formal, toman palabra por palabra y tratan de traducirla a la palabra más equivalente en el español. Y luego, ya que está eso traducido, hay un arreglo gramatical porque no existen dos idiomas en el mundo que tenga el mismo acomodo gramatical. Y entonces, eso ya nos habla. Pero entre más formal, más apegado al texto, de pronto no resulta tan clara la comprensión del pasaje. Y entonces existe otro estilo de traducción que se llama traducción de equivalencia dinámica. Y esta básicamente echa un poco mano de lo que denominamos paráfrasis. Toma el texto, trata de ir palabra por palabra, pero de pronto si es necesario hacer un poco de modificación a fin de que para el lector sea más claro, entonces echa mano de este recurso. Un ejemplo, en Romanos capítulo 12, versículo 20, encontramos en la versión Reina Valera que dice, ascuas de fuego amontonarás sobre tu cabeza. Es una traducción literal de un modismo hebreo que en Romanos está escrito en griego, pero era una cosa que decían los antiguos judíos que a nosotros pues, no nos dice nada. Ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. Y entonces, en la traducción de equivalencia dinámica, al llegar a ese modismo, en lugar de traducirlo literalmente, lo que hace es que nos dice lo que quiso decir el texto. Y nos dice, harás que se avergüence de su conducta. Y esta es la idea, ese modismo significaba eso, una persona se pone roja de vergüenza como si se hubiera quemado con un carbón o con una ascua encendida. El tercer criterio de traducción es la traducción paráfrasis, que es básicamente ahí pura paráfrasis. No es solamente en ciertas partes, como en el caso de la equivalencia dinámica, sino en todo tiempo va echando mano de la paráfrasis. La traducción, por ejemplo, en lenguaje actual, la Biblia, Dios habla hoy, la Biblia parafraseada, son ejemplos de este estilo de traducción, y entonces vamos a encontrar que de pronto hay 2, 3, 4, 5 versículos que juntan, porque parafrasearon toda esa porción de texto y entonces nos ponen así el contenido. Y entonces, bueno, perdónenme el gran paréntesis que abrí. Volvemos en este caso, a la Reina Valera, y vamos a encontrar los versículos en tanto la palabra, déjenme ver, tanto la palabra como la palabra... Juan Guadalupe tiene abierto el micrófono. Ahí estoy tratando de cerrarlo. No, díganme si lo logré cerrar. Ahí está. Creo que lo logré. Muy bien. Bien, continuamos. Y encontramos 12 versículos que juntan estos dos conceptos, justicia y reino. Vamos a ver que es muy relevante. De esos 12 versículos, 7 son están en el Nuevo Testamento. El primero de ellos es Mateo capítulo 5, versículo 10, que dice, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Fíjense, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Hay una asociación directa entre la justicia y el formar parte del reino de Dios. La persona está en la tierra, está sufriendo persecución por causa de la justicia, es decir, está sufriendo injusticia, él es una persona justa, el mundo es injusto, pero él forma parte del reino de los cielos. Dice Mateo 5:20, porque os digo que si vuestra justicia no fuera mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Este es un versículo increíble porque encontramos que los escribas y los fariseos pues, eran personas que trataban de vivir de una manera intachable. Y dice Jesús, no, si ustedes no viven todavía más justos que ellos, no entran al reino de los cielos. Pues entonces, ¿quién va a entrar? Y ese es el tema.
Realmente por sus méritos nadie es justo. Dice Mateo 6:33, más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Cuando estamos nosotros en el mundo de los negocios, buscando las utilidades, puede parecer que estamos haciendo lo correcto, lo justo, porque pues es negocio, no es caridad. Pero cuidado, porque eso es lo que hace a alguien que no está buscando el reino de los cielos. Dice Mateo 6:33 que todas las cosas que se necesitan, Dios las va a dar por añadidura. O sea, Dios lo va a generar. Y él dice, no, tú no buscas la añadidura, tú buscas la justicia. Y este es el gran tema. Cuando nosotros estamos haciendo negocios de acuerdo al reino de Dios, nuestro objetivo no es la utilidad. Esa va a ser una consecuencia lógica y natural. La tenemos garantizada. Dios está con nosotros. Nuestra búsqueda va a ser por la justicia. Romanos 5:17 dice, porque si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Y ahí está el punto. Fíjense cómo habla ahí de que la justicia se recibe como un don. La palabra don significa regalo. Y esto es algo que debe de hacer la diferencia, porque esta justicia no se trata de un esfuerzo muy personal contra todo y yo hago, no, se trata de que Dios me da una capacidad que yo no tengo y que yo no pudiera tener bajo ningún esfuerzo humano y que puedo tener un desempeño inaudito. Algo que supera por mucho mi propia capacidad o mis propias fuerzas. Me brinco a Romanos 14:17, que este es un versículo crucial sobre el tema. Dice, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino es justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Aquí lo que está diciendo es que el reino de Dios no consiste en lo que entra, sino en lo que sale, en la abundancia del corazón. Cuando de mi corazón sale justicia, sale paz y sale gozo, entonces ahí está el reino de Dios. El reino de Dios son personas. Nosotros somos su nación. Y donde estamos nosotros, en el mundo empresarial, en el gobierno, en la industria que sea, ahí está el reino de Dios. Si de nuestro corazón brota justicia, paz y gozo, el reino de Dios se está extendiendo. Se nota. Debe de haber una diferencia y esto es importante. Vuelvo al texto. ¿Recuerda alguna ocasión cuando usted o alguien que conoce luchó por la justicia al ver que alguien era tratado injustamente? Cuando una persona está luchando por la justicia, esa persona está exactamente enfocada en lo que Dios quiere que esté enfocado, en la justicia. Conozco un caso extraordinario. Muchas veces, pregunto en los cursos acerca de la iniciativa. Si es importante la iniciativa, normalmente la gente dice que sí, y luego pregunto si es peligroso tener iniciativa. Y entonces de pronto dicen, oh, sí. Bueno, alguien ha tenido algún problema por tener iniciativa y alguien me contó algo muy relacionado a la justicia. Esta persona, que por cierto es un fuera de serie, tuve la oportunidad de estar con él, con su equipo de trabajo, unos 4 o 5 meses, una cosa extraordinaria. Este hombre dice que en una ocasión estaba en un banco, cuando de pronto uno de los del banco fue acusado de un movimiento raro que ahí en ese momento se le estaba imputando. Por casualidad, él estaba ahí, él vio todo y él dijo, este muchacho no hizo nada. Y entonces comenzó a abogar por él. Y entonces llaman a la policía, llega, no sé, el Ministerio Público, qué sé yo, y entonces comienzan a hacer preguntas y este hombre al que me refiero, que es el jefe, el director de recursos humanos de esta empresa, él comienza a hablar, no, este muchacho sí, bueno, ¿y usted quién es? Dijo, no, yo simplemente soy aquí un usuario más, pero por coincidencia yo vi y este hombre es inocente. Pues todo parecía indicar que no. Se llevan detenido al que acusaban y se llevan detenido a este hombre. Al final revisan los videos y sale la verdad a relucir.
el hombre había sido acusado injustamente. Y entonces pasaron como 4 o 5 horas o 6 horas en la cárcel, los dos. Y entonces realmente ignoro ahí cómo está la cosa, gracias a Dios nunca me han detenido, pero el chiste es que a pesar de que salieron librados, tuvieron que pagar una fianza, y no sé si fue algo legal o ilegal, pero total que les pidieron 300 pesos para salir, a cada uno. Y entonces, la persona que había sido acusada injustamente, ni siquiera traía dinero. Y este hombre que se llama David, finalmente pagó 300 de él y 300 suyos para salir, 600 pesos. Y me dijo, Edgar, y lo volvería a hacer, porque era una injusticia. Bueno, ese hombre está exactamente en lo correcto. Esa injusticia debe de hacer encender el corazón de un creyente. No, esto es una injusticia, no debe de suceder. Comenzamos esta lección diciendo, en el mundo hay una tremenda injusticia. Podemos decir, no, pues hay injusticia ya, pues ¿qué más le hacemos? Otra más, es una raya más para el tigre. No. La injusticia es exactamente contra lo que vamos. Nosotros nos debemos de desmarcar de eso. Vean lo que dice el punto número 5, y es lo que les decía, que muchas veces se utiliza o se tergiversa en la teología bíblica. Y antes de continuar, le quiero preguntar a Keren si hay preguntas, si hay comentarios, o si alguien quiere llorar. Me siento. Adelante, por favor. Sí, tenemos 3 preguntas. Adelante. La primera pregunta nos la hace Alejandro y dice, ¿cómo puedo hacer la diferencia en una empresa donde la forma de trabajo es por jefatura? ¿Qué pudiera hacer mejor con el liderazgo? No se escuchan ideas, sin embargo, solo piden resultados sin una guía y a mi criterio deben ser las cosas claras para un mejor desempeño. Correcto. Aquí déjame ver si estoy entendiendo bien. Estamos hablando de que hay jefaturas, que hay liderazgos que son, digamos, de alguna manera dominantes, autoritarios, que no consideran a la gente. Si es esa la idea, bueno, si tú tienes un puesto de liderazgo, pues evidentemente tratar a la gente diferente. Pero si no es el caso, si tú estás supeditado a personas que son injustas, creo que el punto que vamos a ver adelante, el punto número 5, te va a abrir el panorama. Entonces, excelente pregunta. Vámonos con la otra, porque creo que esto que vamos a presentar ahorita más adelante va a tocar exactamente ese punto. Adelante, Keren. Dice Juan Antonio Villalba, entonces, ¿cuál traducción se apega más a los negocios? Debido a que la Reina Valera es más poética para ser tomada en cuenta en la vida diaria. Gracias. Todas las Biblias dicen lo mismo. Honestamente, esta es mi opinión, la opinión de Edgar Medina, menos la de los testigos de Jehová. Es un tema que pudiéramos discutir. Algunos lo saben, quienes no, les comento que yo por muchos años fui distribuidor de Biblias y yo trabajé vendiendo Biblias unos 15 años. Conozco el tema. Y cuando digo que la versión de los testigos, el nuevo mundo de las Sagradas Escrituras, no es simple y sencillamente porque me caigan mal los testigos o algo así. Realmente creo que hay evidencias de que es una Biblia que ha sido manipulada para que se sostengan ciertas doctrinas. Pero de ahí en fuera, las versiones católicas, las versiones evangélicas suelen ser muy buenas traducciones. Y tanto en grupo de Biblias católicas y de Biblias evangélicas vamos a encontrar estos 3 estratos: las Biblias de equivalencia formal, las Biblias de equivalencia dinámica y las Biblias de paráfrasis. Dentro de la equivalencia formal, pues la más conocida en el mundo cristiano evangélico es la Reina Valera. Y dentro de las Biblias católicas es muy conocida la Biblia de Jerusalén, es muy parecida a la Reina Valera, pero hay otras todavía más formales, más apegadas a los textos originales, en particular una que se llama Nácar Colunga, que es una Biblia extraordinaria que yo recomiendo muchísimo. Y en ese sentido vamos a encontrar que si nosotros leemos una Nácar Colunga y la comparamos con una traducción en lenguaje actual o una Biblia latinoamericana, el texto nos va a decir lo mismo, pero lo va a expresar de diferentes maneras. ¿Cuál es mejor para los negocios? La que apliques. Realmente la diferencia no es la Biblia, la diferencia la hace el corazón.
Entonces, si para ti es más fácil de entender una nueva traducción viviente o una nueva versión internacional, bueno, usa esa y vas a encontrar los mismos principios que encontrarías en otra. La Reina Valera sí es una Biblia más poética. Eso hace que sea más fácil de memorizar. Es interesante porque no es de pronto tan clara como otras, pero la gente dice, me memorizo más fácil los textos. Es por la poesía que tiene. La Biblia Reina Valera como tal, que tiene toda una historia que no voy a compartir en este momento, es una joya de la literatura hispana. En sí mismo, el texto, más allá de lo religioso o de lo espiritual. El texto mismo, la traducción en sí misma, es una joya de la literatura y entonces es una Biblia deliciosa para leer. Entonces, no, el problema no es la Biblia, la diferencia no la va a hacer la Biblia. La diferencia la va a hacer, pues obviamente, el profesional, el empresario, el cristiano, cuando quiere implementar o aplicar la palabra. ¿Alguna otra pregunta, Keren? Sí, José Bringas nos dice, en el contexto de no buscar la añadidura y sí la justicia, en un negocio, ¿cómo aplicarlo? ¿Cómo aplicaría? El balance. El asunto es el balance. Cuando nos vamos solo a la añadidura, estamos equivocados. Y a veces por buscar lo que Dios ya prometió que nos iba a dar, pues terminamos pisoteando a la competencia, terminamos pisoteando a los clientes, terminamos pisoteando a los empleados y al final terminamos en una situación que no es provechosa. Cuando nos volcamos del otro lado por completo hacia estar solamente ayudando a la gente como si fuéramos una fundación sin fines de lucro, también vamos a tronar. Entonces, lo importante es guardar una mesura. Y eso tiene que ver con estar alimentando a mi cliente interno, estarlo reforzando, tratando de ser justo, sin que esto, bajo ninguna circunstancia, deje de ser negocio. Entonces, lógicamente que si yo empiezo a abonarle a la gente y la empiezo a tratar y a cuidar, pues eso va a ser bueno, pero también la gente de pronto es injusta. Y entonces, bueno, ya me diste, pues ahora dame 2, y ahora dame 3, y ahora dame 4. Y entonces necesitamos, no, bueno, sí te doy, pero no te doy todo, no te doy siempre, ¿sí? Entonces podemos aprender a tomar una mesura, yo creo que sería la palabra adecuada, y que también viene muy a tono al siguiente punto, con el que realmente vamos a cerrar el día de hoy. Yo les compartí el programa, me tocó escuchar en estos días el programa de el balance entre las reglas y las relaciones. Ok, correcto. Ese link para que también lo escucharan. Muy bien, gracias por hacerlo. Estamos a punto de terminar, agradezco todas las preguntas. Este punto 5, que es con el que vamos a cerrar, para mí es crucial porque me habla de la mesura, me habla del balance. ¿Qué significa buscar la justicia? Ahorita que terminemos, voy a poner el video para quienes quieran quedarse con el capítulo 5 íntegro en audio del libro Una vida con propósito, que toca el tema de la vida como una prueba. Dura 14 minutos el programa, el capítulo, entonces quienes deseen quedarse, va a estar ahí el audio. Para quienes no, bueno, concluimos. Recuerden que la ingeniero Keren publica una liga para que se metan a esta liga. En esa liga es para que ustedes apunten su asistencia. Eso nos ayuda mucho. También en esa liga viene la solicitud de su número telefónico para quienes quieran recibir por medio de WhatsApp el maná de lunes. Quienes ya lo pusieron, pues ya no lo agreguen. Y quienes no lo estén recibiendo y lo quieren recibir, pónganlo ahí, o vía correo electrónico, háganoslo señalar. Ahí están las opciones. Para quienes ya señalaron esas opciones, ya no es necesario que hagan nada. Muy bien, concluimos con esto. Punto número 5 dice, recuerda, alguna ocasión cuando fue tratado injustamente y describa lo que sucedió y cómo reaccionó. Aquí puse 3 citas bíblicas. La primera de ellas es Mateo, capítulo 5, versículo 39, una cita súper conocida que dice, pero yo os digo, son palabras de Jesús, no resistáis al que es malo. Antes, a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Bueno, esto es toda una cultura que hay acerca de cómo tratar la injusticia. Este versículo por sí mismo parecería decirnos
que si alguien nos trata injustamente, ni las manos metamos, que pongamos la otra mejilla, y eso lo pudiéramos interpretar como que nosotros estuviéramos consintiendo en el abuso. Vamos a contrastar Juan capítulo 5, versículo 39, perdónenme, Mateo 5, 39, palabras de Jesús, con Juan 18, 23, también palabras de Jesús. Jesús está a punto de ir a la cruz. Y vean lo que dice Juan 18, 23, después de que a Jesús le han dado una bofetada. Dice, Jesús le respondió, si he hablado mal, testifica en qué está el mal. Y si bien, ¿por qué me golpeas? Le acaban de dar una bofetada a Jesús, quien es el que dice que cuando te den una mejilla, ¿qué hagas? Pongas la otra. En Juan 18, 23, pues le dan en una, y entonces esperaremos, bueno, pues pon la otra, Jesús. Pero no pone la otra. En ese momento Jesús dice, si he hablado mal, testifica en que estoy mal. Y si bien, ¿por qué me golpeas? Parece una contradicción total, no sé si se dan cuenta. Ni pone la otra mejilla y al final esto termina en la cruz. ¿Qué es? Y bueno, la situación es bien interesante. Jesús permite ser abofeteado y ser maltratado con un propósito, y el propósito tenía que ver con ir a la cruz y pagar las consecuencias de tus pecados y los míos. No había de otra. La consecuencia del pecado es la muerte, y Él sufrió la muerte en tu lugar y en el mío. Sin embargo, en Juan 18, 23 me deja ver que nosotros no podemos estar permitiendo la injusticia a mansalva, como si eso fuera algo espiritual. Aquí Él está poniendo un freno al verdugo. Después va a dejar que lo maten, pero porque tiene un propósito. Vean este siguiente versículo. Este es un pasaje del apóstol Pablo. En el apóstol Pablo acaba de recibir un bofetadón también. Ese bofetadón se lo dan en un momento en el que lo están, digamos, enjuiciando. Dice Hechos capítulo 23, versículos 2 al 6. El sumo sacerdote Ananías ordenó entonces a los que estaban junto a él que le golpeasen en la boca. O sea, esto es al apóstol Pablo. Entonces Pablo le dijo, Dios te golpeará a ti, pared blanqueada. ¿Estás tú sentado para juzgarme conforme a la ley? Y quebrando la ley, ¿me mandas golpear? Vean lo que dice el versículo siguiente. Los que estaban presentes dijeron, ¿al sumo sacerdote de Dios injurias? Pablo dijo, no sabía, hermanos, que era el sumo sacerdote, pues escrito está, no maldecirás a un príncipe de tu pueblo. Este pasaje, el de Hechos, el de Pablo, es muy parecido al de Jesús, con una gran diferencia. Pablo pecó y Jesús no. Jesús nunca cometió pecado. Cuando él está deteniendo la agresión, está haciendo lo correcto. Pablo, en Hechos 23, trata de detener la agresión, pero lo hace insultando al sumo sacerdote, y le dicen, no, espérame, es el sumo sacerdote. Él dice, bueno, me equivoqué, no debo de insultar al sumo sacerdote. Y yo creo que aquí está el gran balance. Nosotros debemos de luchar por la justicia sin que eso se convierta en un acto de venganza, sin que sea un acto en la carne. Debe ser un acto absolutamente espiritual. En algunas ocasiones, Dios va a mover nuestro corazón a ponerle otra mejilla, a decir, mira, no pasa nada y no me debes nada. Y Dios va a utilizar eso para crecimiento de su reino. Y en otras ocasiones, ¿no? Hay una persona actuando injustamente y Dios nos dice, frénala. Por amor a ella, frénala. Y quizá muchas veces, por amor a personas con las que Dios está tratando, tengamos que tomar medidas y esas personas sean reprendidas, sean corridas, sean despedidas o vayan a la cárcel. ¿Cómo sé? Yo no tengo ninguna receta. Estoy unido a Dios y Dios me va pasando el punto. Dios me va pichando y yo voy bateando. Ese es el asunto. ¿En qué momento puedo ser movido a poner la otra mejilla y en qué otro momento paro al verdugo? Dios sabe. Mi unión con Dios, mi relación con Dios me va dando la pauta. Pero sí debo de tener cuidado de no caer en lo que hizo Pablo, en un acto de enojo. Porque en la ira del hombre no está
actuando el poder de Dios. Y bueno, con esto terminamos. Tremendo tema, sin lugar a dudas pudiéramos profundizar muchísimo más. Les agradezco, estamos ya en tiempo, estamos en horario. Gracias por toda su atención, gracias por toda su participación. Y bueno, como les comenté, voy a dejar unos minutos, van a ser 14 minutos, casi 15, el video de el capítulo 5 de Una vida con propósito. Y digo el video porque este material se hizo en audio y algún bárbaro lo subió a YouTube, capítulo por capítulo, y bueno, ahí lo encontré y con todo gusto lo pongo. Agradezco mucho, de veras, el tiempo, la atención, y recuerden que estoy a la orden. Cualquier cosa, pueden escribirnos al correo donde reciben la liga, y ese correo yo lo reviso y con todo gusto puedo darle seguimiento a alguna situación ya en particular. Y quienes están acá en Monterrey, especialmente en Guadalupe, pues recuerden que nos vemos pasado mañana, jueves, de 6 a 8 de la noche, justamente en el centro de Guadalupe. Que Dios les bendiga, que pasen una excelente noche, y arranco ahorita en cuanto el sistema me deje con el video de Una vida con propósito. Día 5. La vida desde la perspectiva de Dios. ¿Qué es tu vida? Santiago capítulo 4, versículo 14. No vemos las cosas como son, las vemos de acuerdo con nuestro modo de ser. Anaïs Nin. La manera en que ves tu vida forma tu vida. La manera en que ves tu vida forma tu vida. La manera en que definas tu vida determina tu destino. Tu manera de ver las cosas influirá en cómo empleas tu tiempo, tu dinero, tus talentos y cómo valoras tus relaciones. Una de las formas de entender a los demás es preguntándoles, ¿cómo defines tu vida? Te darás cuenta de que hay tantas respuestas diferentes como tantas sean las personas a las que les preguntes. Me han dicho que la vida es como un circo, un campo de minas, una montaña rusa, un rompecabezas, una sinfonía, un viaje y un baile. La gente afirma, la vida es un carrusel. Unas veces estás arriba y otras abajo, y a veces das vueltas y vueltas. O la vida es una bicicleta de 10 velocidades y algunas nunca las usamos. O la vida es un juego de cartas y tienes que jugar la mano que te den. Si te pidiera que dibujaras un cuadro de tu vida, ¿qué imagen te vendría a la mente? Esa imagen es una metáfora de tu vida. Es la manera de ver la vida que has tenido, consciente o inconscientemente. Es tu propia descripción de cómo funciona la vida y qué esperas de ella. La gente expresa a menudo la perspectiva de sus vidas en la forma de vestir, las joyas, los automóviles, los peinados, los adhesivos en los parachoques e incluso los tatuajes. Tu perspectiva silente influye en tu vivir más de lo que te imaginas. Ella determina tus expectativas, tus valores, tus relaciones, tus metas y tus prioridades. Por ejemplo, si crees que la vida es una parranda, entonces tu valor primordial en la vida será pasarla bien. Si ves la vida como una carrera, le darás valor a la velocidad y es posible que siempre andes deprisa. Si ves la vida como un maratón, la perseverancia será valiosa para ti. Si la vida para ti es un deporte o una batalla, ganar será siempre muy importante. ¿Cuál es tu visión de la vida? Es muy posible que bases tu vida en una imagen errónea. Para poder cumplir los propósitos que Dios tiene para ti, tendrás que cuestionar la sabiduría común y sustituirla por enfoques bíblicos de la vida. La Escritura declara, no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación, cambio de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios. La Biblia nos ofrece 3 enfoques o metáforas
que nos enseña qué es la vida desde la perspectiva de Dios. La vida es una prueba, un fideicomiso y una asignación temporal. Estas ideas son la base de una vida con propósito. Le echaremos un vistazo a las primeras dos en este capítulo y a la tercera en el próximo. La vida en la tierra es una prueba. Esta metáfora de la vida se ve a través de los relatos bíblicos. Dios prueba una y otra vez el carácter, la fe, la obediencia, el amor, la integridad y la lealtad de las personas. Términos como tribulaciones, tentaciones, refinaciones y purificaciones se repiten más de 200 veces en la Biblia. Dios probó a Abraham cuando le pidió que le ofreciera a su hijo Isaac. También probó a Jacob cuando tuvo que trabajar más años de lo previsto para ganarse a Raquel como esposa. Ni Adán ni Eva pasaron la prueba en el jardín del Edén. También David falló en varias ocasiones. La Biblia nos da un sinnúmero de ejemplos de personas que pasaron la prueba, entre ellos José, Ruth, Esther y Daniel. El carácter se desarrolla y manifiesta por medio de las pruebas. La vida en sí es toda una prueba. Siempre serás probado. Dios observa constantemente tu reacción con la gente, los problemas, los éxitos, los conflictos, la enfermedad, el desaliento e incluso el tiempo. Él está pendiente hasta de las cosas más simples, como cuando le abres la puerta a otra persona, cuando recoges una basura del suelo, o cuando eres cortés con alguien que te atiende. No conocemos todas las pruebas que Dios nos da, pero podemos anticipar algunas por lo que nos dice su palabra. Serás probado mediante cambios drásticos, promesas retrasadas, pruebas difíciles, oraciones no contestadas, críticas inmerecidas e incluso tragedias sin sentido. He podido comprobar en mi propia vida cómo Dios prueba mi fe en los problemas, cómo prueba dónde está mi esperanza al ver cómo uso mis posesiones, y cómo prueba mi amor a través de las personas. Una prueba muy importante consiste en ver cómo actúas cuando no puedes sentir la presencia de Dios en tu vida. A veces Dios se aleja intencionalmente y no sentimos su cercanía. Un rey llamado Ezequías pasó por esta prueba. La Biblia dice, Dios se retiró de Ezequías para probarlo y descubrir todo lo que había en su corazón. Ezequías había disfrutado de una relación muy cercana con Dios, pero en un momento crucial de su vida, el Señor se apartó de él para probar su carácter y revelar una debilidad a fin de prepararlo para una responsabilidad mayor. Cuando entiendes que la vida es una prueba, te das cuenta de que nada es insignificante para ti. Aún los percances más pequeños tienen significado para el desarrollo de tu carácter. Cada día es importante y cada segundo es una oportunidad para hacer crecer y profundizar tu carácter, para demostrar amor y depender de Dios. Algunas pruebas parecen abrumadoras y otras ni siquiera las sientes, pero todas ellas tienen implicaciones eternas. Lo bueno es que Dios desea que sobrepases las pruebas de la vida y Él nunca permite que las que enfrentas sean mayores que la gracia que Él te otorga para sobrellevarlas. La Escritura dice, pero fiel es Dios y no permitirá que ustedes sean tentados más allá de lo que puedan aguantar. Más bien, cuando llegue la tentación, Él les dará también una salida a fin de que puedan resistir. Cada vez que superas una prueba, Dios toma nota y hace planes para recompensarte en la eternidad. Santiago dice, dichoso el que resiste la tentación, porque al salir aprobado, recibirá la corona de la vida que Dios ha prometido a quienes lo aman. La vida es un fideicomiso. Esta es la segunda metáfora bíblica de la vida. Nuestro tiempo en la tierra, nuestro ímpetu, inteligencia, oportunidades, relaciones y recursos son todos dones que Dios nos ha confiado para cuidar y administrar. Somos mayordomos de todo lo que Él nos da. Este concepto de mayordomía comienza cuando reconocemos que Dios es el dueño de todos y de todo en la tierra.
La Biblia afirma: del Señor es la tierra y todo cuanto hay en ella, el mundo y cuantos lo habitan. La verdad es que no poseemos nada en nuestra breve estadía en la tierra. Dios nos presta la tierra mientras estamos aquí. Era propiedad de Dios antes que tú llegaras y se la prestará a otro cuando tú mueras. La llegas a disfrutar por un corto tiempo. Cuando Dios creó a Adán y Eva, les entregó el cuidado de su creación y los nombró administradores de su propiedad. La Biblia dice: y les dio su bendición. Tengan muchos, muchos hijos, llenen el mundo y gobiernenlo, dominen a los peces y a las aves y a todos los animales que se arrastran. El primer trabajo que Dios les dio a los humanos fue administrar y cuidar las cosas de Él en la tierra. Este papel nunca ha sido abolido, es parte de nuestro propósito. Todo aquello que disfrutemos, debemos tratarlo como un encargo que Dios ha puesto en nuestras manos, pues su palabra dice: ¿qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué presumes como si no te lo hubieran dado? Unos años atrás, una pareja nos permitió, a mi esposa y a mí, quedarnos en su preciosa casa de playa en Hawái para unas vacaciones. Era una experiencia que nosotros mismos no habríamos podido costear, así que la disfrutamos muchísimo. Nos dijeron: úsenla como si fuera suya, y así lo hicimos. Nadamos en la piscina, comimos lo que había en el refrigerador, usamos las toallas y la vajilla, y hasta saltamos sobre las camas. Pero supimos en todo momento que en realidad no era nuestra, así que tuvimos un cuidado especial de todo. Disfrutamos de los beneficios de usar la casa sin poseerla. Nuestra cultura dice: si no es tuyo, no lo cuides. Pero los cristianos vivimos bajo otra norma. Como Dios es el dueño, tengo que cuidarlo lo mejor que pueda. La Biblia afirma: a los que reciben un encargo se les exige que demuestren ser dignos de confianza. Jesús, en muchas ocasiones, se refirió a la vida como un encargo que se nos ha entregado y narró muchas historias para ilustrar esta responsabilidad hacia Dios. En el relato de los talentos, un hombre de negocios confía sus riquezas a sus siervos. Al regresar, evalúa la responsabilidad de cada siervo y los recompensa equitativamente. El dueño dice: hiciste bien, siervo bueno y fiel. En lo poco has sido fiel, te pondré a cargo de mucho más. Ven a compartir la felicidad de tu Señor. Al fin de tu vida en la tierra serás evaluado y recompensado, de acuerdo con la manera en que uses lo que Dios te confió. Eso significa todo lo que hagas, hasta las tareas más simples, tienen repercusión eterna. Si todo lo tratas como un encargo con responsabilidad, Dios promete 3 recompensas en la eternidad. La primera: Dios te dará su aprobación y te dirá: buen trabajo, bien hecho. Segundo, se te dará un ascenso y una responsabilidad mayor en la eternidad. Te pondré a cargo de muchas cosas. Entonces serás honrado con un festejo. Ven y comparte la felicidad del Maestro. Mucha gente no logra darse cuenta de que el dinero es ambas cosas, una prueba y un fideicomiso de Dios. Dios usa las finanzas para enseñarlos a confiar en Él, y para mucha gente, el dinero es la prueba más grande de todas. Dios observa cómo lo usamos para probar qué tan confiables somos. La Biblia dice: si ustedes no han sido honrados en el uso de las riquezas mundanas, ¿quién les confiará las verdaderas? Esta es una verdad muy importante. Dios dice que hay una relación directa entre el uso de mi dinero y la calidad de mi vida espiritual. La manera en que utilice mi dinero, riquezas mundanas, determinará cuántas bendiciones espirituales me puede confiar Dios, las verdaderas riquezas. Permíteme preguntarte: ¿será que la manera en que manejas tu dinero está evitando que Dios pueda obrar más en tu vida? ¿Se te pueden confiar riquezas espirituales? Jesús declaró: a todo el que se le ha dado mucho, se le exigirá mucho, y al que se le ha confiado mucho, se le pedirá aún más. La vida es una prueba y un encargo, y cuanto más Dios te da, más responsable espera que tú seas. Pensando en mi propósito, día 5.
Punto de reflexión. La vida es una prueba y un fideicomiso. Versículo para recordar. El que es honesto en lo poco, también lo será en lo mucho. Lucas, capítulo 16, versículo 10. Pregunta para considerar. ¿Qué me ha ocurrido recientemente que ahora veo que era una prueba de Dios? ¿Cuáles son las cosas más grandes que Dios me ha confiado?